Hola Nico. ¿Estoy bien? ¿Todo bien, pa? En esa nada, en la otra sí tengo. Ahí tengo una tipo de calculadora. Está queriendo traer el agua todos los días, ¿no? Y eso sabía que no sabía cómo iba a ser. La verdad que no sé, está para completar el juego, ¿no? No, traerlo, vamos. No, bien, no. Un poquito lento. El único que la hizo bien terminó la 5 y el
Fue ejecutado y no hace nada. Por eso te pregunto, ejecutado y no hace nada. Ejecutar y sería robo. Que no fue error de- No.
Buenas tardes. Entrego los recuperatorios. Bueno, como siempre, controles. Fíjense, me pude haber equivocado al corregir. Méndez. Polichuk. Luciano. Vallejo. Valbuena. Maidana Tobías. Melgarejo. Melgarejo. Estoyanov. Espínola. Olentiarruti. Costa. Barrientos. Laziani. Cardoso Morena. Fernández Elizabeth. Pérez. Abarrategui. González Pablo. Huelga. Ferreira. Dylan. Gómez Ramiro. Sotelo. Canfe. Quintana. Acá, profe. Tampoco, obviamente. González Luis. Ramón. Ya voy, González. Ferreira Ángel. Lisa. Fernández Walter. Ferreira Belén. Arias. Luis Edith. Escobar. Tania. Cerda. Segovia. Pereira Soledad.
Morales. González Cristian. Sosa Brian. Sosa Matías. Romer. García Fernando. García. Escobar. Renzo. Cantero. Márquez. Villaverde. Cardoso Brisa. Renao Luciano Capitanich. Le entrega todo. Espínola, Renau, Cerda, Pereira Soledad, Sosa Brian, Cantero, Villaverde. Fíjense, como siempre les digo, me pude haber equivocado. Creo que los ejercicios no eran difíciles. ¿Cómo? ¿No? Yo a todos apenas recibí yo les abrochaba. Usted me entregó la aplicación. Y hay alguien que escribió atrás, que le corregí atrás, pero tampoco bien. Lamentablemente los que no aprobaron quedan libres. ¿Ya? Revean, fíjense. Los ejercicios yo creo que eran bastante fáciles. El del IMC es un clásico de la programación, está dentro de los ejercicios que hicimos o que estaban para hacer. El otro es el ejercicio que hicimos, cambiaba en vez de deportista, a lo mejor decía alumnos en otro ejercicio. Errores generales que encontré en ese: no funciona la estructura repetitiva. Prefería ingresar N edades de N deportistas, N ingresado por el usuario. O sea, lo que primero había que pedir era la edad de cuántos deportistas va a ingresar. Solicitar o leer N, o cantidad de deportistas sería el nombre más adecuado para la variable. Y después hacer un para de 1 hasta N y ir pidiendo las edades. Otro error, además de no hacer la estructura repetitiva para, algunos usaron el mientras, si estaba bien, no había problema, lo podían usar. Otro error, en vez de ir contando cuántos eran mosquitos, cuántos eran premini, cuántos eran mini, cuántos eran juveniles, mostraban es mosquito, es premini, es mini o es juvenil, pero no los iban contando. Lo que se les pedía es que nos digan cuántos deportistas había de cada categoría, de cada rango de edad. Tenían que contar, poner 4 contadores, uno para cada categoría, para cada rango, y al final decir, bueno, de mosquito hubo tanto, de premini hubo tanto, de mini hubo tanto, de juveniles hubo tanto, y mostrar el promedio.
promedio era la cantidad de deportistas, la suma de las edades, perdón, había que ir sumando las edades en un acumulador. En la estructura repetitiva apenas ingresaba la edad, se las acumulaba en una variable suma y después promedio igual a suma dividido cantidad de deportistas y mostrar el promedio. ¿Ah? Muchos no hicieron la estructura repetitiva, ingresaban un deportista y listo. ¿Ah? Y les decía si era mini, premini, mosquito o juvenil. ¿Ah? En el segundo del IMC la mayoría lo hizo bastante bien. Muchos le erraron en los mayores, menores. Yo traté de corregirle a todos bien en qué estaba mal. ¿Ah? Muchos no respetaron las tabulaciones, todo en una misma línea, o iba para allá, venía para acá. El margen izquierdo, recuerden, se iba metiendo o iba saliendo, depende el bloque. ¿Ah? No, iban y venían así en zigzag, venía el margen izquierdo mucho. ¿Ah? También les corregí ahí a ver si estaba al fin sí o sí. Algunos usaron algún lenguaje de programación en Python, bueno, tenían que respetar. Yo les dije, si usan Python, respeten Python. Si usan C, respeten C. Si usan Java, respeten Java. No hagan una mezcla de... Si bien no les pedía ningún lenguaje de programación, era pseudocódigo, pero si iban a usar, que algunos usaron Python, bueno, respeten los comandos de Python. El input, que es de texto, hay que pasarlo a entero o a float para que lo tome como número. ¿Ah? Eso yo les había aclarado. Si usan un lenguaje, respeten las normas de ese lenguaje. En este parcial yo no les pedía ningún lenguaje, pero si lo usaban tenían que respetar. ¿Saben los que lo usaron? Lo hicieron bien, por tener algunos pequeños errores puede ser pero nada grave. De ahora en más, sí. Ya nada, no pseudocódigo. Les voy a pedir, ya vamos a empezar a programar en las computadoras. Ya vamos a empezar a programar en las computadoras. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta del parcial? ¿Se entendió cómo era? Bueno, recién hice la estructura más o menos de cómo era el programa. El otro, el del IMC, era fácil. Había que ingresar la edad, la altura, el peso, calcular el IMC. Algunos pedían el valor del IMC. No, el IMC se calcula. Yo les daba la fórmula para calcular el IMC. ¿Cuál era? Peso sobre altura al cuadrado. Es un índice de masa corporal. Y depende del valor del IMC y de la edad, nos indica si hay riesgo o no de salud. Ese es un clásico de la programación. No les pedía estructura repetitiva ni nada de eso. Bueno. Hago andar el proyector que no anda el enchufe este de nuevo. Y comenzamos. Igual que les dije ayer en base de datos, vamos a empezar a trabajar con las computadoras. ¿Ah? No, ¿para qué ando? Profe, a mí no me aparece el aula virtual de base de datos. Ah, ¿no? Bueno, después lo agrego. ¿Y recién me avisa? No, pero me aparecía, ahora me aparece. Claro. Los que sacaron 6, no, de nuevo les digo, no se conformen con un 6, con aprobar. Si tuvieron 6 acá en el recuperatorio es porque estaba del límite para abajo.
¿Recuerdan que yo les dije? En el primer parcial, el 5 queda 5. En el recuperatorio, el 6, bueno, el 5 puede pasar a 6. Y si tienen un 6 con un menos al lado, es porque estaba bonito el día del correctivo. Le puse un menos al lado a varios. No se conformen con el 6. Segundito que arreglo esto. Si no, no vamos a hacer nada. Los que quedaron libres, yo no tengo problema si quieren asistir de oyentes. ¿Ya? No pueden rendir libre la materia. Ahora que lo hablamos al principio de año, la materia es formato taller, por lo cual no se puede rendir libre. La tienen que cursar el año que viene. Pero, si, como vamos a ir, no sé si todas las clases, pero por lo general vamos a ir a la sala de informática a dar clases, si hay lugar, no tengo problema que se queden. Tienen prioridad, por supuesto, los que están regulares todavía. Y el quedar libre que no sea motivo de abandono. ¿Ah? Es difícil. Ya les dije esto, es difícil, yo sé que es difícil la programación, no es algo fácil, pero sigan, si es lo que a ustedes les gusta, sigan intentando, profundicen, fíjense en qué se equivocaron, practiquen más. Si no, un cortocircuito, bueno. No, no he hecho por eso. ¿Se no ocupe ese, bro? No, porque no va a llegar. No, tengo que enchufar el... No, pero ya lo arreglé. Tengo poniendo destornillador en mi mochila. Abajo tengo en la sala. Encendió. Bueno. ¿Instalaron Python? Sí. ¿Instalaron algún IDE? Para probar. Visual Studio. Bueno. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la última clase, bueno, de Python, de cómo instalar? En el aula virtual hay una guía paso a paso de cómo instalar Python. Tenían que tener en cuenta el tilde, agregar al path a Python para que se pueda ejecutar. Y después habíamos dicho que si bien los scripts o los códigos, los archivos, los programas de Python están escritos en archivos tipo de texto plano, o sea que podríamos utilizar cualquier editor de texto para escribir un programa en Python. Lo ideal es utilizar herramientas que nos ayudan y nos facilitan
momento de programar. ¿Tá? Podríamos usar sin ningún problema el bloc de notas para escribir nuestros archivos, nuestros programas, mientras lo guardemos con la extensión. ¿Cuál era la extensión? .py. PY, podemos llegar a decir, .py se dice, ¿ah? Es la extensión de los archivos de Python. ¿Ah? Lo ideal no es utilizar procesador de texto, sino utilizar las herramientas, como les decía, que nos facilitan el trabajo a la hora de escribir el código. Estos entornos de programación, que es como se llaman estas herramientas, se denominan IDE. Y hay varios. Habíamos hablado de Visual Studio Code, que es de Microsoft, distribución gratuita, y se puede utilizarlo para varios lenguajes de programación, no solo para Python. Muchos usan ese porque por eso mismo pueden usarlo para diferentes lenguajes de programación. Yo les había hablado para Python como de lo mejor que puede haber en IDE es el PyCharm. Es dedicado exclusivo para Python, pero es muy pesado. Tiene su versión gratuita, la community, y tiene su versión paga, que es más completa. ¿Tá? Se puede usar fácilmente la versión gratuita, pero es muy pesado. ¿Tá? Tenemos que tener una máquina que ande bien para que no tarde tanto en arrancar principalmente. Una vez que arranca ya no es tanto, ¿tá? Pero si no puede llegar a tardar 4 o 5 minutos en arrancar. ¿Tá? O tenemos otras varias alternativas. Yo el año pasado usaba PyCharm o PyScripter. Este año creo que les voy a aconsejar que usen PyScripter, que es livianito y funciona bastante bien. ¿Ya? Y bien completo. Permite trabajar con proyectos, permite trabajar con archivos sueltos, permite lo mismo. Está en castellano aparte, se nos puede ayudar por eso. No debería ser una traba, pero puede ser. Yo ahora les voy a mostrar, esperen que arranque acá mi maquinola. Si usan Linux, pueden usar el Geany. Creo que nadie usaba Linux. ¿Alguien usa Linux? Temporalmente lo uso. Bueno, si usan Linux y quieren programar en Python, Geany PyScripter no es para Linux, no tiene versiones para Linux, pero el Geany es livianito y es muy sencillo, pero completo. Ahí no les digo.
Esto es lo que vimos en la última clase. Donde, bueno, ¿qué es Python? Un poquito de la historia de Python, las características. Este es el archivo 5, comenzando con Python, que está en la plataforma. Las diferentes distribuciones. Acá está la diferencia entre un editor y un IDE, por qué conviene el IDE. Y los IDEs que se recomiendan. PyCharm, PyScripter, que es con el que voy a trabajar yo. Ustedes pueden trabajar con el que quieran. Geany, ¿tá? Son los IDE. PyDev hay que instalarlo sobre Eclipse. No andaba muy bien con las versiones nuevas. ¿Ya? Visual Studio Code.
utilicen el que mejor les resulte. ¿Ya? Pueden tener instalado varios. Yo acá tengo el Geani. El icono es como una lamparita de Aladino. El PyScripter es como una serpiente abrazando un lápiz. PyCharm, un cuadrado con una P y una C adentro. Y el Visual Studio Code, no lo tengo, lo desinstalé. Pero tenía que no lo usaba, no me convenció. No es que no me convencía porque no sirve. Yo internamente no me convencía, sé que no me convencía por el origen, más que porque no sirve. Y me acostumbré empecé con PyCharm y bueno, es muy complejo, muy fácil para Python, ¿no? Pero el Visual Studio Code les va a servir porque van a poder usar el mismo IDE, el mismo entorno para otros lenguajes. ¿Tá? Así que si usan Visual Studio Code, perfecto. Yo no lo uso por algo más personal que porque me sirva o no. ¿Tá? No quiero desalentarlos a usar lo que ustedes quieran. En las computadoras de la sala van a estar instalados todos. Lo que tiene el PyCharm por ahí que se actualiza muy seguido. Sigue funcionando por más que no actualizaremos la actualización, pero pide avisa que hay una actualización muy seguida. Pero bueno, se puede usar. Hay otros, hay muchos más. ¿Ah? Hay muchos más de pago, o sea, que hay que comprarlos o gratuitos. La mayoría de los que hay que comprar tienen su versión gratuita, que es como enganchan a la gente y después, bueno, cómo funciona. El PyCharm uno lo puede bajar, instalar, pero no puede comercializar el software desarrollado gratuito. Si nosotros queremos, por lo general todos funcionan así, a no ser que sea de código abierto, que sea totalmente gratuito. Si tiene una versión paga y nosotros usamos la versión gratuita para desarrollar un programa, un sistema, y vendemos ese sistema, estamos seguros en contra de la licencia. ¿Ah? No es que nos va a caer la policía y nos va a meter preso, pero no es el acuerdo de licencia que uno pone acepto, que por lo general ni leemos lo que dice, uno pone acepto al momento de instalar y tal. ¿Ah? Pero por lo general es así, no se puede comercializar el software hecho en un programa si no tiene la autorización de que se pueda comercializar. El Qt también es otro entorno, también multiplataforma, ya bastante más completo, pero es pesado. Ese permite trabajar en Python, C, Java, modo gráfico, en un entorno gráfico bastante bueno. Bueno, yo acá les voy a mostrar el PyScripter. Acá están los enlaces. La última versión se actualizó hace un mes más o menos. Es la 2.5 o 3.5 por ahí. Si sale una nueva versión, les va a avisar que está para descargar. La versión 5, perdón, 5.0, una versión nuevita, de julio creo que es. ¿Está? El icono es esa serpiente. Si bien como si ven la historia de Python que es Pitón, la serpiente Pitón, pero no viene de ahí el nombre, a pesar de que el logo es una serpiente. ¿Ah?
Si ven la historia, en el archivo está la historia de Python. ¿Por qué le pusieron Python? Por un grupo de música que le gustaba al creador de Python, ¿verdad? Un conjunto musical. Bien. Bueno, yo tengo acá la letra muy grande para poder proyectar y que se pueda ver. Se puede configurar el tamaño de letra. Fíjense que hay las palabras reservadas del lenguaje, while, if, print, else, que son, ya nos vamos a empezar a utilizar y acostumbrarnos a eso, palabras en inglés, los comandos en inglés. El mientras ya no va a ser más mientras, va a ser while. El si va a ser if. El si no va a ser else. ¿Ah? Vamos a ir aprendiendo el lenguaje. La mejor forma, ya tenemos un código hecho en pseudocódigo, en castellano. ¿Cómo hacemos para pasarlo a Python? ¿Cómo son los comandos? Bueno, la programación es prueba y error. ¿Tá? Muy raro que escribamos un código, ejecutemos y se ejecute a la perfección sin ningún error y que funcione todo. Algo raro, como el meme ese que les mostraba, la imagen esa. Funcionó de primera, dice el programador novato, y el programador experto dice, funcionó de primera, algo debe estar mal. ¿Tá? Por lo general no funciona todo de primera. Es probar, escribir una parte del código, probar eso, seguir escribiendo y probando. ¿Tá? Por ahí, si consideramos que se va a ejecutar y que algo va a hacer, bueno, ejecutamos, funciona esto, sigo. ¿Tá? Tenemos ahí, realiza, ahí está, el código recuperatorio de las categorías de los argumentos. ¿Ya? Ahí está el código escrito en Python. ¿Ya? Comenzamos con las variables. En Python no hace falta definir las variables. Si bien nosotros lo estábamos haciendo, decíamos definir can deportista como entero. O definir can deportista, mosquito, premini, mini, juveniles y suma como entero. Promedio como real. ¿Se acuerdan que era lo primero que hacíamos? Bueno, acá no hace falta. En otros lenguajes sí van a tener que definir la variable. ¿Verdad? Esa es una característica de Python. Al crear una variable y asignarle un valor, acá mosquitos igual a 0, ya la está creando y definiéndola como entero. Fíjense que puse 0. Si yo la quiero crear como de tipo float, tendría que poner 0.0. Ahí ya la está creando de tipo float o real, float, real. Por ahora les voy a ir traduciendo. Después va a ser float. Float es real, o sea con coma. Int o entero no tiene coma, son números enteros. ¿Ya? Ahí lo estoy definiendo a mosquitos como una variable float y acá a premini como una variable entera. La estoy creando. Al asignarle un valor inicial ya la estoy creando. ¿Y qué tiene que ser, entero o float? ¿Qué tipo de datos tienen que ser esas variables? ¿Está bien así que sean enteras? ¿O pueden ser float? Float incluye a los enteros. Pensemos en matemáticas, igual que en matemáticas. Los reales. ¿Se acuerdan los conjuntos de números? Los números enteros, los números naturales, los fraccionarios, todo que íbamos subiendo y se iba agrandando la familia de números. Las más grandes abarcaban a las otras. Bueno, los reales, hasta luego. Los reales o los float incluyen a los enteros. Los números enteros son reales o float. ¿Está? Bien, hasta luego. Entonces, ya estamos al crear una variable, asignarle un valor, ya la estamos creando y definiéndola de ese tipo. ¿Está? Ahí ya está la primera parte. Y después, ¿qué teníamos que hacer?
yo lo hice primero. Al revés. Lo voy a bajar así queda coherentemente. Teníamos que pedir la cantidad de deportistas que se iban a ingresar, el ENS que les pedía el enunciado. Ingrese la cantidad de deportistas. ¿Cómo lo hacemos? Cantidad de deportistas igual. Input es el comando de leer. El comando input le pide al usuario que ingrese algo. Por pantalla, por teclado. Y a su vez tiene asociado el mensaje que le vamos a dar al usuario para que ingrese ese dato. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos mostrar, ingrese la cantidad de deportistas, leer cantidad de deportistas? Era lo que estábamos haciendo en pseudocódigo, 2 líneas de comando para que nos muestre el mensaje y nos pida el valor de la variable. ¿Tá? Ahora lo hacemos, en Python lo hacemos todo en una sola línea. El comando input nos muestra este mensaje y va a estar esperando que el usuario ingrese algo por teclado. Pero el comando input, a lo que el usuario lo ingresa por teclado, lo devuelve de tipo carácter, de tipo letra, como si fuera una letra, tipo carácter. Y yo quiero números. Entonces le tengo que poner int adelante que me diga que lo que ingresa acá lo convierta a tipo entero y lo guarde en la variable deportista. Eso es lo que hace esa línea. Todo en una sola línea. ¿Ah? Todo en una sola línea. Entonces, int e input se denominan funciones, ¿ah? Propias del lenguaje y se ejecutan de adentro hacia afuera. Fíjense, input tiene un paréntesis y adentro de los paréntesis tiene el mensaje que queremos que nos muestre y va a quedar esperando que el usuario teclee algo en el teclado y presione enter. Cuando presione enter, ese valor que el usuario tecleó lo devuelve. ¿A dónde? Acá dentro de int. Int lo que hace, ya vamos a ver que esto nos puede dar error. Más adelante vamos a ver cómo salvar el error que nos puede dar esto. Int lo convierte a ese texto porque input devuelve tipo texto, que es como input, perdón, minúscula, input, ingreso un número, o la cantidad de, fíjense que como es string, como un mensaje, lo pongo entre comillas. Las comillas, ya lo dije, pueden ser simples o dobles. Pero si comenzamos con doble, tenemos que terminar con doble. Si comenzamos con simple, tenemos que terminar con simple. No podemos hacer así y cerrar con simple. No se va a cerrar. ¿Está? Estos dos sí son válidos, esto no es válido. ¿Está? Esto, supongamos el usuario presionó 5. ¿Qué es lo que va a devolver este input? Va a devolver el string 5. Al ponerlo entre comillas, está indicando que es un string. Pero a mí el string no me sirve porque yo ese 5 después lo tengo que tratar como un número. Entonces, al aplicar int sobre esto, me devuelve el número 5, ya sin las comillas, como un número. A este sí le voy a poder sumar 1, restar, hacer las operaciones matemáticas.
a esto no. ¿Está? Eso es en Python. Entonces, input devuelve string, lo convierto a entero con int. Si necesitaría un tipo float, o sea, que ingrese la altura puede ser con coma, 1,83 metros. ¿Ah? Entonces, en vez de int, ponemos float. Bueno, bueno, después lo echamos. Luego. Entonces, en vez de int, si yo le pongo float acá, lo va a convertir en tipo float. ¿Está? Vamos a darle int, que es lo que necesitamos. Y entonces, en can deportistas, vamos a tener la cantidad de deportistas que quiere ingresar, la cantidad de edades que quiere ingresar el usuario, que es lo primero que pide, ingresar la cantidad de edades. Bien. Yo acá ya tengo escrito todo el código. ¿Está? Ya tengo escrito todo el código. Yo podría escribir hasta ahí nomás y ejecutarlo. Una cosa que tiene el PyScripter, que cuando ponemos un input me abre una ventanita para ingresar los valores. En los otros IDEs nos va a mostrar el texto abajo para ingresar el valor. Un detalle, ¿está? Yo pongo 5 acá. ¿Está? No hizo nada más porque al poner las triple comillas acá, fíjense que yo puse triple comilla ahí y triple comilla acá abajo, todo lo que está entre dos pares, un par de triple comillas, perdón, un par de triple comillas, la de arriba y la de abajo, todo lo que está en el medio lo considero un comentario. No se ejecuta. No es código ejecutable. Entonces, como yo no quiero que se ejecute eso, porque a lo mejor no lo tengo terminado, ejecuto lo otro y eso no lo tiene en cuenta al momento de ejecutar. Encuentra una triple comilla, salta hasta la siguiente triple comilla y ahí sí continúa si hay unas líneas abajo. ¿Verdad? Y fíjense cómo se puso todo en verde cuando puse la triple comilla. Las borro y activo todo ese código. Ahí ya se activó. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Una vez ingresado en can deportistas, tengo la cantidad de edades que me tiene que pedir. O sea, ¿cuántas edades tengo que pedir? La que ingresó el usuario y se guardó en can deportistas. Como ahora sé, tengo que hacer una estructura repetitiva. Sé cuántas veces, cuántas edades tengo que pedir. Sí, la ingresó el usuario, la sé en ese momento. Acá en este punto la sé porque están en la variable can deportista. Si yo sé cuántas veces tengo que repetir, ¿cuál es la estructura repetitiva que me conviene usar? ¿While o para? El para. ¿Ah? ¿Se acuerdan que el para lo usábamos cuando sabíamos cuántas veces se iba a repetir? El para es for. ¿Ah? For. ¿Y cómo usábamos el for? O el para. Decíamos, para y, ¿cómo se llamaba esta variable? Variable de iteración. ¿Tá? Para ir igual a 1 hasta can d. Sería el pseudocódigo que tenemos que transformar, o no transformar, traducir a Python.
El para es for, en minúscula. ¿Está? Todos los comandos en Python son en minúscula excepto algunos. El true, el false, el none, van con la primera en mayúscula. For. Y el comando, la estructura del for, después ya lo vamos a ver, tienen documentos en la plataforma. Estos que dicen sí, tienen las estructuras básicas de este tipo de datos. Acá está el for y el while, las estructuras repetitivas. ¿Tá? Hay muchas formas de usar el for. ¿Tá? La que usamos acá en el código, la que lo puse acá en el código, nos dice for i, usamos la variable, como dice, for i in, en, para i en, el rango, range, can, deportista, como está allá. Range, fíjense que está con un color lila, igual que int, igual que input, o sea que es una función de Python. Nos dice, va a tomar valores. Si le ponemos un solo valor acá, va a tomar desde 0 hasta ese valor menos 1. O sea, no los quiero llenar de conceptos hoy, pero ya lo vamos a ir practicando. Si yo pongo range 9, esto devuelve valores desde 0, devuelve el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Devuelve 9 valores, pero desde el 0. Al 9 no lo devuelve. Si yo quiero que me devuelva desde el 3 al 6, solo son 4, tendría que poner range 3, el inicial, que sí lo tiene en cuenta el inicial, coma 7. Me va a devolver el 3, el primero, el 4, el 5, el 6, y el 7 no lo devuelve, al último, al final no lo devuelve nunca. ¿Ah? Llega hasta el último menos 1. Y si no, y si ponemos un solo valor, comienza en 0 y llega hasta el anterior de ese valor que ponemos. ¿Está? Entonces, y con este comando va a ir tomando valores en este rango, en la estructura repetitiva. La primera vez que entra va a tomar el valor 0. La segunda el valor 1. La tercera el 2, el 3, el 4, así hasta el valor que ingresamos, porque fíjense que va hasta range can deportista, la variable que ingresamos. Si ingresamos que vamos a ingresar 5 valores, 5 deportistas, va a ser range 5, el valor de esa variable. Entonces va a tomar el valor 0 primero, después el 1, después el 2, después el 3, después el 4, y ahí va a salir de la estructura repetitiva. ¿Está? Esa es una de las formas de usar el for. Tenemos varios. ¿Está? Y el range, acá vimos dos formas de usar el range.
con un solo valor que va a comenzar en 0 y va a ir hasta ese valor menos 1, y con dos valores que es el inicial y el final, pero que no llega, queda en el anterior. ¿Ah? Y podemos usar hasta con 3 valores. El range con 3 valores. El tercer valor va a ser el paso, el step, de cuánto se va a ir incrementando. Por defecto, cuando no lo ponemos, es 1. Va a ir sumando de a 1 en 1. Pero si yo quiero que me devuelva el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11, tengo que poner range 3, 12, 2. Va a comenzar en el 3, va a terminar en el 11 y va a ir de 2 en 2. Va a comenzar en el 3, más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9, más 2, 11. Y ahí ya se pasa, sale. ¿Está? Son las 3 formas de usar range. Ya lo vamos a ver. No sé ni qué hora es. Pues. Bueno, ¿y acá qué hace? Pide la edad como entero, input, la misma estructura que usamos acá en input, ingrese la edad del deportista y fíjense cómo pongo acá. Y más 1. Esa es una forma de poner variables en el mensaje. Y para que aparezca el valor, ¿por qué le pongo i más 1? Porque comienza en 0. Si le pongo solo i para el primer deportista, me va a decir ingrese la edad del deportista 0. No, ya es el deportista 1, no es el 0. Entonces le sumo 1 ahí y voy a tener el 1, después el 2, después el 3, después el 4. Si no voy a tener el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Está? El 0 va a ser el primero, el 1 va a ser el segundo. No, hay un desfasaje. Entonces pongo más 1, va a ser 1 para el primero, 2 para el segundo. ¿Está? Y si al estar entre llaves y la F acá adelante, me incrusta el valor de la variable o el valor de esta operación acá entre las dos llaves. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. ¿Está? ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos mostrar la cadena, coma, la variable? Lo podríamos hacer acá también, es otra forma de hacerlo. ¿Está? Lo podríamos hacer, creo que lo hice abajo, lo hice de esa forma. ¿Ven? Print, la cadena, coma, la variable. Lo podríamos hacer acá arriba, lo hice de otra forma. Pero para que funcione estas llaves hay que ponerle la F ahí adelante de las comillas. Ya vamos a profundizar esto. De esta forma hasta le podemos dar formato a lo que estamos mostrando. Bueno, pide la edad del primero, la edad. Suma igual a suma más edad. Ahí vamos a ir acumulando las edades. Es un acumulador. Suma tenía valor inicial 0. Necesariamente tengo que tener el valor inicial 0. Y ahí vamos a ir acumulando para poder calcular el promedio después. Y después evaluamos. Y si edad es menor o igual a 6, ahí van 2 puntos. Mosquito igual a mosquito más 1. Le sumo 1 a la variable que va a contar los mosquitos. Si no, el C, fíjense la indización o la tabulación que yo les decía, como nos va indicando. Todo lo que está en esta línea está dentro del for. Todo lo que está dentro de esta línea está dentro del if que es solo esta línea. Todo lo que está a esta altura está dentro del else. Y ahí pregunto, si edad es menor o igual a 6, es mosquito. Si no es menor a 6, pregunto, si es menor a 8, menor o igual a 8, es pre-mini. Si no es menor a 8, menor o igual a 8, es mini. Y si no es mini, es juvenil.
No hace falta preguntar si es menor, si es mayor a 12 o a 13, había dos opciones. Porque si no es menor a 11, si no es menor o igual a 11, no hace falta preguntar si es mayor a 11. Si no es menor o igual, es mayor. ¿Se acuerdan cuando decíamos si tenemos 4 posibilidades son 3 preguntas? Si tenemos 3 posibilidades son 2 preguntas. La última posibilidad ya se da por descarte. Y no se utiliza los fin si o el if. En otros lenguajes se utiliza el if para ir cerrando. Acá no se utiliza. Se supone que el else este termina cuando encuentra una línea que está más allá de la tabulación. Las tabulaciones es lo único que nos determina dónde empieza y dónde termina. Por eso es que yo les recalcaba importante las tabulaciones de iniciación. ¿Ah? ¿Dónde comienza, dónde termina este if? Esta línea me marca acá. ¿Dónde termina este if? Acá, y acá comienza el else que termina acá. ¿Ah? No puedo poner esta línea acá hasta allá porque va a estar en diferentes bloques. ¿Ah? Ya le vamos a agarrar la mano a eso. Salimos del for promedio, calculamos el promedio y mostramos. Nada más. ¿Ah? Bien. Con la ayuda de los cheat sheets, estos los documentos que tienen el número 7 en la plataforma, pueden ir haciendo las traducciones de los programas que ya tienen hecho a Python. Bueno, ir viendo, a ver. Acá está los cheat sheets de Python, bueno, ir aprendiendo a conociendo el lenguaje. Vamos a ir de a poco, no se apuren. ¿Tá? Probamos, si da error, vemos a ver el error. Si yo ejecuto esto, me va a pedir ¿cuántos deportistas? 5. Ingrese la edad del deportista 1. Fíjense que ahí me pone el mensaje. Ingrese la edad del deportista 1, que es el i más 1, ese que pusimos entre llaves. ¿Ah? Le pongo 5, un mosquito, un premini, un mini, un juvenil y el quinto lo ponemos como premini. Entonces, ahí se terminó de ejecutar. Yo achiqué acá por cuestiones de espacio, subo, ahí está la salida que se fue ejecutando. ¿Tá? Ingrese la cantidad de deportistas, 5, ingrese el deportista 1, 5, el deportista 2, 7, el deportista 3, 9, el deportista 4, 15, el deportista 5, 7, promedio 8.6, habría que validarlo, sumar todo esto y dividir por 5, y después nos dice cantidad de mosquitos 1, cantidad de premini 2, cantidad de mini 1, cantidad de juveniles 1. ¿Está? Y ahí estaría el código del ejercicio del recuperatorio. Hecho en Python. No se asusten, vamos a ir de a poquito. ¿Está? Pero vayan, no se queden esperando que hagamos todo acá. Vayan ustedes, avancen. Tienen los ejercicios en la plataforma. Ejercicios 2 de Python. Tienen para divertirse ahí. ¿Ah? Como yo les dije, son ejercicios de práctica. Son ejercicios cortitos que a lo mejor no tienen ningún sentido, pero que les va a servir para, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Qué hago primero?
razonar, aplicar la lógica. Ya les estoy preparando los trabajos prácticos, que ahí sí son más completos. ¿Está? Bien. Tomo asistencia.